Bienvenidos al séptimo módulo de este fascinante curso de evaluación del aprendizaje. Este servidor, el Dr. Santiago Méndez, nuevamente le da la bienvenida. Este es un módulo fascinante, la aplicación de las estadísticas en los procesos de evaluación educativa. Esta es la primera videoconferencia de 9 que tendremos durante este módulo. Veremos de qué trata este módulo en particular. En este módulo se hablará de la aplicación de las estadísticas en el proceso de evaluación. Aprenderemos cómo utilizar las medidas de tendencia central, la medida de variabilidad, la de dispersión, la curva normal y las escalas de medición en el proceso de evaluación. Daremos una mirada tanto a los métodos cualitativos como cuantitativos, con especial atención a los cuantitativos. Se proveen videos de un curso básico de estadística que fueron preparados por este servidor, el Dr. Santiago Méndez. Los puede conseguir en mi canal de YouTube. Y este le va a servir a usted como repaso de los conceptos esenciales de un curso de estadística básica. Y como de costumbre, pues tendremos las tareas. En este caso habrá una prueba corta de corroborar dominio, pero va a tener mucha aplicación. Aquí están los objetivos. Y ahora pues comenzamos a la discusión. Primero miremos lo que es análisis de datos. Es la ciencia que examina datos en crudo con el propósito de llegar a conclusiones. Esas conclusiones van a ser referentes a la información que nos proveen esos datos. O sea que vamos a llegar a conclusiones que provean fundamento para realizar recomendaciones y tomar acciones posteriores. El análisis de datos se centra en la inferencia, el proceso de derivar una conclusión basándose en lo que conoce el investigador. Eso es análisis de datos. Y el análisis de datos conlleva unos pasos esenciales. Primero vamos a identificar los aspectos importantes, a presentar en forma clara y efectiva esos aspectos importantes, hacer un análisis de comportamiento de los datos, a sustentar un argumento utilizando el análisis de esos datos y a atraer la atención de los implicados. Vamos entonces a contribuir con la solución de cualquier situación indeseada proveniente del análisis de datos. Esos básicamente son los pasos esenciales en el proceso de análisis de datos. Bueno, entonces veamos los datos cualitativos y los datos cuantitativos, o sea, los tipos de datos. Los datos cualitativos son los datos que se expresan en forma de palabras o textos que ayudan a comprender ciertas acciones y actitudes de los encuestados que no son cuantificables, por lo que su uso es muy importante para fundamentar cualquier investigación seria. Recuerden que mucha de esta información la obtengo, ¿verdad?, de enlaces como el que ven en la parte inferior de la presentación. Los encuestados o participantes de la evaluación o investigación, estábamos hablando de los cualitativos, se manifiestan de forma más abierta, nos llevan a mundos desconocidos, nos comparten sus emociones, lo que en realidad los motiva a actuar. Así que en el caso de los datos cualitativos nos expresan una gama mayor de información porque cada cual entonces aporta sus emociones, sus percepciones, sus ideas en una forma más amplia. Los datos cualitativos son utilizados principalmente como el primer acercamiento al problema, ya que nos aporta información acerca de la existencia de una realidad en la que están involucrados nuestros participantes. Para recolectar los datos cualitativos hay distintos métodos, ¿verdad? Por ejemplo, las encuestas de preguntas abiertas, la observación cualitativa, la técnica Delphi, que ya mismo vamos a hablar un poco más en detalle, las entrevistas, los documentales, los grupos focales, las comunidades en línea. Entonces les mencioné que íbamos a hablar un poquito del método Delphi porque es uno que es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. El método Delphi tuvo su origen en la Rand Corporation para la implementación de una industria militar norteamericana en el año 1950. La técnica Delphi permite
por una parte, agrupar opiniones dispares de los miembros de un panel de expertos, ahí está la palabra, un panel de expertos, y establecer puntos de consenso entre ellas, entre esas opiniones, puntos de consenso entre las opiniones que tienen distintos expertos dentro de un panel. Mientras que por otro lado, permite establecer qué decisiones o cuáles decisiones pueden ser prioritarias y cuáles pueden ser secundarias. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, ya que esto es un curso para preparar maestros, cómo lo podemos ver en la sala de clase, en el ambiente educativo? Los maestros de una misma escuela o distrito escolar se pueden constituir en un panel de expertos referente a un tema de evaluación. Entonces, decidir qué elementos van a evaluar, a quiénes van a evaluar, y luego decidir, partiendo de los resultados de esos estudiantes, respecto a las próximas acciones de enseñanza que ellos van a realizar o que van a gestionar. Así que ahí está la clave. Una de las maneras de recolectar información cualitativa es la técnica Delphi, a través de un grupo de personas que son expertos en el área y van a definir, ¿verdad?, cómo van a evaluar, a quiénes van a evaluar y qué van a decidir finalmente para la práctica educativa posterior a ese proceso de evaluación. Entonces nos movemos a los datos cuantitativos. Todo lo que se puede medir y contar, decimos que se puede cuantificar. De ahí viene la palabra cuantitativo, cuantificar. El concepto datos cuantitativos hace referencia precisamente a eso, a la información tangible, la que es obtenida mediante algún método de investigación. Claro, usted dirá, pero los cualitativos también se pueden buscar en un método de investigación. Sí, aquellos que le mencioné eran métodos para investigar, para recolectar información. Pero aquí lo clave es que estamos hablando de datos que se pueden medir y contar. La manera de cuantificar los datos obtenidos en nuestra investigación nos dará la pauta de hacia qué rumbo dirigirnos, igual que los cualitativos. En eso estriba la importancia del correcto análisis para poder demostrar si estamos en lo correcto o estamos en lo incorrecto respecto a esa hipótesis que nos planteamos. ¿Bien? Así que estamos hablando de un vocabulario bastante técnico. Vamos nuevamente a ver un caso en el escenario educativo. El maestro, por ejemplo, el maestro establece unos objetivos, ¿okay? Las expectativas que al finalizar el proceso de aprendizaje tendrá, qué es lo que espera que suceda después del proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego que establece esos objetivos, prepara un instrumento de avalúo enmarcado en esos objetivos con la esperanza de demostrar que sus estudiantes han aprendido. Administra el instrumento. De ese instrumento él está recopilando unos resultados, unos datos, ¿verdad? Esos datos los analiza. Analiza las calificaciones, los datos numéricos de los estudiantes, producto de la administración de ese instrumento. ¿Okay? A veces suena un poco cacofónico, pero es importante recalcar ciertos conceptos. Toma decisiones para las próximas lecciones. O sea, fíjense que todo es básicamente un proceso de investigación, lo que todos los maestros hacemos consistentemente en la sala de clase. Y en ese proceso estamos recopilando tanto datos cualitativos, en narrativo, como datos cuantitativos, que es en números. Otro ejemplo. Al completar el estudio del módulo 7 del curso de evaluación del aprendizaje, este módulo, el estudiante, usted determinará la diferencia entre los datos cualitativos y cuantitativos. Así que yo lo que hice fue que ya establecí un objetivo antes de administrarle una prueba. Porque usted aquí en este módulo va a tener una prueba. Esa prueba me va a proveer unos datos para ver si yo logré o no logré el objetivo que me tracé inicialmente. Así que yo corrijo las respuestas que ustedes dan, las tabulamos, se analizan esos resultados y entonces determino si se logró o no se logró el objetivo. Y decido
En el caso de esta clase, decido si se va a reenseñar, si se va a reforzar o si voy a continuar con el próximo módulo, con el módulo 8. Así es que se debe dar este proceso, este proceso evaluativo, investigativo, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los datos cuantitativos nos dan las bases, el soporte y sobre todo la confiabilidad a nuestra evaluación o investigación. Los podemos ubicar por categoría, darle un orden de acuerdo a su importancia o unidad de medida. Se pueden realizar gráficas o tablas para representarnos que nos facilitan ese proceso de interpretación que luego entonces nos facilita el proceso de tomar decisiones. Veamos entonces la utilidad del análisis de los datos cuantitativos dentro de la evaluación educativa. Los datos nos ayudan en la creación de códigos para definir categorías, al conteo de los casos para ver la frecuencia. Cuando entremos más en profundidad en este módulo, vamos a estar mirando esto en más detalle. Para codificar y redecodificar y así poder ver la gama, hacer comparaciones entre los grupos y más. En eso estriba la utilidad del análisis de los datos cuantitativos en el proceso de la evaluación educativa. La presentación de los resultados en tablas y gráficas permiten tener un panorama del comportamiento de los datos. Un panorama, ver cómo está la cosa ahí con tus estudiantes. Profundizar el análisis de la estadística para tomar decisiones referentes a la efectividad de las intervenciones, las estrategias, las actividades que se implementan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Eso es utilidad del análisis de los datos, que podemos profundizar en el análisis de estas estadísticas para tomar decisiones referentes a lo que hacemos en el salón de clase. Entonces, ya vimos los datos cualitativos, los cuantitativos. Dentro de los cuantitativos, disculpen, vamos a ver los discretos y continuos. Comenzamos con los datos cuantitativos de números discretos. Prácticamente aquí estamos hablando de números enteros por valores completos. Se cuentan, no se miden. Cuenta. Ejemplo. ¿Cuántas calificaciones con A obtuvo el estudiante entre las materias del grado del curso? Pudo haber obtenido 1, 2, 3, 4, 5. Usted las puede contabilizar. En este caso, por ejemplo, no es posible decir que obtuvo 4.25 calificaciones con A porque las materias son 1, 2, 3, 4, 5 materias. Así que no puede decir usted, obtuvo 4.25. En ese caso, estamos hablando de un ejemplo, de un dato, tipo de una pregunta que alude a datos cuantitativos discretos, que se pueden contar, no se pueden medir. Este tipo de datos cuantitativos, los continuos, ahora me muevo, se refiere al flujo constante. Fíjense, discretos, contables, se pueden contar, pero no se pueden medir. Ahora, cuando estamos de continuos, se refiere al flujo constante de valores posibles de la variable. Esto no se restringen a datos enteros, aunque normalmente son reducidos a valores enteros por aproximación. Eso sucede. Tan pronto se hace se reducen a valores enteros, ya pasamos de continuos, los convertimos a discretos. Los datos cuantitativos continuos se miden en lugar de contarse. Se miden en lugar de contarse. La diferencia entre los discretos y los continuos. Ejemplo, los resultados de un examen o el promedio de la clase pueden ser continuos, ¿verdad? Usted puede tener resultados de un examen 90, 90 con 6 décimas, 90 con 67 centésimas y así sucesivamente. Eso va a depender de la cantidad, eso depende mucho de la cantidad de premisas que usted tiene en ese examen. Bien, ahora nos movemos a la segunda de 9 videoconferencias que tendremos en este módulo número 7. Así que continúen en la próxima.